Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro central en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. ¿Cómo le va, Carlito Barceló? Notable. En un lugar, en un lugar hermoso, concurrido, lleno de actividad, de gente. Un lugar que tiene que ver con la historia de Montevideo, sí, pero de todo el país también. Exactamente, el mercado agrícola de Montevideo. Aquí estamos. Aquí trasladamos nuestra mesa para compartir un café con nuestros invitados en el día de hoy. El tema es educación y trabajo. Y nos va a acompañar el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. También completando el dúo de los Pereira, una maestra, Alejandra Pereira, con nosotros. Y del MIDES, el sociólogo Juan Pablo Labat, estarán en nuestra mesa a partir de este momento. Bien, realizadas las presentaciones al comienzo con Carlitos Barceló y ya contándoles dónde nos encontramos en este hermosísimo y particular lugar, es que abrimos esta mesa de café agradeciéndole a las invitadas e invitados el hecho de participar hoy con nosotros en este tema que, bueno, vamos a hablar de educación y trabajo, dos enormes temas que hacen a nuestra sociedad y donde se ha hablado bastante, hay muchos argumentos en la vuelta, especialmente en estos últimos días, pero bueno, además de compartir el café, maestra, nos gustaría conocer su opinión, antes que nada, sobre la educación, particularmente la educación primaria. Se ha hablado mucho, en particular, de la situación en las escuelas. Usted ha sido... ¿Cuántos años hace que es maestra? 21. 21 años. O sea que... Toda mi carrera la he hecho en escuelas de contexto crítico o en lugares donde están las escuelas, claro, porque el tiempo completo tiene otra modalidad diferente, porque está 8 horas, pero está inmersa también en la misma zona de contexto crítico. Y en estas más de 2 décadas que han pasado de trabajo, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué conclusiones puede sacar? Que hoy por hoy no hay en la educación una oferta educativa para todos. Hay un grupo de niños que terminan la escuela y no tienen otra oferta pública, sí existen privadas, para poder seguir estudiando. No todos van a poder hacer en secundaria 15 asignaturas, 13 asignaturas para poder seguir, sino que algunos necesitarían otro tipo de estudios. Por ejemplo, lo que se está haciendo ahora son los centros asociados, que claro, la escuela lo tiene, que es pegado a la escuela un centro que contiene esos chiquilines, pero igual el programa, que eso depende de la UTU, todavía no es como politécnico, ¿no? Sigue estando desde el lado intelectual para esos chiquilines. Entonces uno ve que en la cantidad de años queda un montón de niños por fuera, que después son adolescentes y quedan en el barrio, no se insertan tampoco en el mundo del trabajo. Entonces estamos generando chiquilines que no tienen un futuro luego que terminan la escuela. ¿Y cómo se puede llegar a modificar ese estado de cosas? Y debería existir una oferta diferente para los distintos niveles que hay en las escuelas, para que esos chiquilines puedan salir con un proyecto, insertarse laboralmente y tener un futuro claro a corto plazo, ¿no? Entonces, no pasa por la estandarización de la propuesta educativa, o sea, trabajar en contra de ella, sino pensar algo puntualmente para cada contexto, para cada lugar. En este caso, lo que vos decías, con salidas laborales, con ofertas que vayan no solo a la intelectualidad del muchacho. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde está ese cambio que hay que hacer? Yo creo que el currículum, al estar estandarizado, uno quiere equiparar una determinada situación, claro, ¿no? Queremos que todos estudien lo mismo o salgan con los mismos saberes. Pero también después nos encontramos que existen los contextos. Y hay un montón de niños en situación de pobreza, que viven en hogares en situación de pobreza, y para los maestros que vivimos en ese contexto es algo normal, pero para otros sectores de la educación o de las autoridades es como un inframundo. Ahí hay otros roles, otros códigos donde no pueden estar insertos en una proyección de futuro. No es que todas las familias te están pensando que si el nene termina la escuela y después termina el liceo y después estudia otra cosa, va a tener un futuro diferente. Es la situación real de una vida diferente para el resto, con unos códigos distintos, viven entre la muerte, entre la falta de cariño. No quiere decir que no exista gente que trabaje, muchas veces no. Claro. Entonces digo, es difícil ver, cuando tenés una familia que se preocupe por el futuro de esos chiquilines, ver dónde van a estar insertos. Pero acá, en muchos de los casos, no tenés ni familia atrás, ni el medio que pueda, y la escuela tendría que ser la única oferta que pueda darle un camino para seguir. Si nosotros miramos que el total de los niños sí van a la escuela, y sobre todo los pobres van todos a la escuela pública, nosotros los maestros trabajamos con toda la matrícula de niños. Sin embargo, si nosotros pensamos después en la enseñanza media, se nos pierden un montón de chiquilines y son del sector más pobre.
Entonces es obvio que no estamos dando una respuesta educativa para ese tipo de niños que yo tengo exalumnos que han terminado en situaciones que no son gratas y que tenían la oportunidad de ir felices 8 horas a la escuela. Entonces digo, no pasa a veces porque los niños no tengan ganas de ir a la escuela, son cero falta en tiempo completo. Claro. ¿Pero por qué? Porque hay otro tipo de contención, porque hay otro vínculo con las familias, pero de repente se les corta el tramo educativo y ellos se encuentran perdidos en la esquina. Entonces salís a tomar el ómnibus y te los encontrás abajo del árbol a toda hora, sin chance ninguna, y para muchos el contexto que tienen es el barrio. Conocen la parada del ómnibus, la esquina, y salir del barrio ya es una cosa diferente, no saben cómo. Por lo que contás con toda la chance de responder y de aceptar una propuesta que los convoque, que los interese, si los pensó desde el principio. Sí, claro. Sociólogo, sigue siendo la escuela, y particularmente la escuela pública, esa gran red de contención para la niñez uruguaya, y además le quiero agregar, si podemos definir cómo se mide la pobreza, algo que para usted puede ser relativamente sencillo de explicar, pero no sé si toda la gente, y particularmente los televidentes, tienen noción de cómo se mide la pobreza en nuestro país. Voy a tratar de poder concatenar algunas ideas con lo que planteaba ella recién. En primera medida me parece que es claro de que el contexto define los resultados, ¿no? Lo que también es claro es de que la enseñanza, solamente la enseñanza, no puede con este problema, y no puede caer en la enseñanza la responsabilidad de sacar a la gente de la pobreza, ¿verdad? Aunque sí cae en la enseñanza y en el resto de la institucionalidad y de la sociedad la idea de que existe un lugar en el mundo para cada individuo que nace, ¿no? Pero eso no es solamente una responsabilidad de la enseñanza, la educación es una cosa más amplia en la que debe participar la sociedad, ¿verdad? Donde hay modelos de rol, donde hay oportunidades, ¿verdad? Y nosotros podemos dar muchas más capacidades, pero si no hay un lugar en la sociedad, si no hay una sociedad que genere empleo y reconocimiento, no hay fórmula exitosa que pueda pesar solamente sobre la institución educativa, y se ha desplazado mucho en los últimos tiempos la responsabilidad de los problemas de socialización, especialmente de los adolescentes, sobre las instituciones educativas, que obviamente no pueden, les cuesta ayornarse, habrá muchas interpretaciones de por qué, ¿verdad? A la profunda revolución que estamos viviendo a nivel social, ¿no? Que está caracterizada por estos celulares que usamos, por las relaciones que tenemos, por la composición de la familia, por los cambios profundos en la composición de la familia. Y ahí también hay un modelo bien distinto al de el Uruguay imaginado de hace 50 años, ¿no? O sea, en aquel Uruguay, ¿verdad? Las mujeres no participaban en el mercado de trabajo, un solo proveedor alcanzaba para satisfacer las necesidades de un hogar, ¿verdad? La gente trabajaba habitualmente 8 horas, por lo menos esa es la visión romántica, ¿no? De eso, que no era tan así, ¿verdad? Pero que en el fondo había un modelo social donde había muchas más cosas que apoyaban el acompañamiento de la crianza de los gurises, y el barrio también funcionaba como un espacio de seguridad, no de inseguridad, ¿verdad? En ese tipo de cosas. Entonces, son muchas las cosas que han cambiado para estos resultados, y nosotros, esos problemas que habitualmente inundan la prensa sobre los problemas en la educación, no están en el quinto quintil de ingresos, ¿no? En el quinto quintil de ingresos nosotros no tenemos ningún problema en la educación, no los tenemos todos abajo. Y me parece que sobre eso hay que reflexionar, ¿no? O sea, hay un problema de adecuación de todas las instituciones, empezando por la familia, ¿verdad? Lo que hace el Estado, lo que hace la comunidad, en el camino de los gurises para que tengan un lugar en el mundo. Porque si además no vamos a una sociedad que genere empleo y que genere lugares para todos, ¿no? Eso tampoco tiene solución, ¿no? O sea, generar capacidades en la población sin que haya lugares para ocupar, es otra forma de anomia que explota de otra manera, ¿verdad? Pero es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema fundamental. El segundo tema es qué es la pobreza, ¿verdad? Y yo creo que acá hay que hablar de pobrezas y no de pobreza. La pobreza monetaria es una cosa bastante rudimentaria incluso para tratar estos temas. Yo diría que ni siquiera es un buen indicador para definir esto,
Pero hay pobrezas que tienen que ver con la contextualidad donde vive el individuo y la sociedad que está alrededor, ¿no? Y que tiene que ver con el acceso a otro tipo de activos, al tener una familia que pueda acompañar determinados procesos, porque en esos los adultos integrantes de la familia también tienen capacidades que lograron generar en sus procesos vitales, o sea que vienen de una trayectoria de socialización con ciertos logros que no tienen por qué ser académicos, pero son logros de capacidades del mundo del trabajo, de la educación, de un montón de cosas que ayudan a que los gurises se críen observando a alguien, ¿verdad?, que funge de modelo, ¿no? de representación de lo que es la vida adulta, ¿verdad? En sociedades que han pasado por momentos de profunda desintegración social, donde los adultos referentes no tuvieron trabajo durante muchísimo tiempo, o su relación con el mundo del trabajo fue muy discontinua y muy informal, ¿no? O sea, es difícil también construir la expectativa de que la formación va a llevar a un modelo exitoso, ¿verdad? Y en esto de los modelos va mucho, ¿no? Porque gran parte de los problemas de cohesión social que tenemos, de inseguridad, de convivencia, tienen que ver con qué es lo que le ofrece la sociedad y los distintos espacios de la sociedad a la gente, ¿no? Y está un camino, que es el camino de la integración social, que promueven las instituciones del Estado, pero también hay otros caminos, ¿no?, que se imponen en las esquinas y que ofrecen otro modelo cuando esta idea de participar de la sociedad con un cierto nivel de consumo y de ingreso se hace una cosa inexpugnable, imposible, porque lo único que yo puedo encontrar es un empleo transitorio por 15.000 pesos 3 meses al año, y entonces es de ahí donde salen los gurises que no estudian y no trabajan, porque la mayoría de ellos no nacieron en una esquina, ¿verdad?, sino que pasaron por un modelo en el que en algún momento fueron a apoyar a sus hogares, a proveer recursos, pero la intermitencia en la inserción laboral es drástica, dramática en los adolescentes, las mujeres cuidando a sus hermanos, los varones trabajando 3 meses y perdiendo el ciclo liceal, ¿verdad?, en una experiencia educativa que obviamente para la vorágine que plantea este mundo, ¿no?, y para los niveles de consumo que significa tener una vida aceptable, parecería no tener referencia. Entonces todo esto nos interpela como sociedad para pensar todo, ¿no? Si la enseñanza sí, pero también todo el resto. Y ahí aparece algo, porque vos decías, no hay que cargarle a la educación más responsabilidades de las que le caben. Pero en los hechos, cuando empezabas a desarrollar y hablabas de las imágenes, el adulto con imagen positiva, que puede educar desde su sola presencia, por inspiración, por querer parecerse a él, ahí se le está cargando al maestro, sin duda, esa responsabilidad y esa tarea también. Y especialmente cuando se desarticula en cada barrio, en la sociedad del barrio, como antes, como entorno promovedor de crecimiento. Pero ahí capaz que otros organizados, otros colectivos pueden ayudar con experiencias diferentes, por ejemplo, de trabajo real. Y ahí me parece que a quien hemos tenido callado hasta ahora no puede aportar. El otro integrante del dúo Los Pereira, que tenemos hoy, falta que... Porque además creo que hay una sensibilidad particular de este tema en la central de trabajadores, por lo que decía Juan Pablo en relación al tema del empleo juvenil, las dificultades del acceso al empleo juvenil, y porque también hay una sensibilidad de no excluir y dejar como una persona exclusivamente, digamos, exitosa, si se permite el término, aquel que tiene trabajo solamente. Sí, a la escuela se le pide mucho y sobre todo se le pide mucho con pocas herramientas en algunos lugares. Vamos, si vos tenés una tarea principal del director es administrar el comedor, que está muy bien porque los niños tienen que comer en la escuela, pero no debería ser su tarea, ¿no? Porque pegar boletos en un cuaderno, ver que cada proveedor esté inscrito en los proveedores del Estado, que el libro le dé 0, le quita tiempo para su tarea de liderazgo en la escuela, de acompañamiento al maestro, de atender las circunstancias problemáticas que se generan en cualquier centro escolar de cualquier contexto. Si esto lo ubicamos en el contexto desfavorable, como dan todas las estudios que se han hecho, claramente ahí están los mayores niveles de deserción. La pregunta es si la escuela sola es capaz de resolver este problema, se responde muy fácilmente, no. Se precisa del acompañamiento familiar, lo planteó muy bien. Un niño al que le leen un cuento es muy diferente a un niño que nunca se lo leyeron, a un niño que lo abrazan por la noche es muy diferente que al niño que no lo abrazan. La familia contenedora, no importa de qué formato sea la familia ni de qué composición, siempre es una contención absolutamente fundamental. Y después las políticas sociales, que tendemos a pensar que las políticas sociales miden. No,
Si una persona vive en una casa de costanero, sin piso, con el techo que se llueve, con una instalación eléctrica precaria, ahí hay un problema de vivienda y esa vivienda tiene que ser parte de una política social. Naturalmente que esto no se resuelve con palabras, ¿no? Digamos, yo lo digo y es facilísimo. Después hay que construir tantas soluciones habitacionales como personas viven en estas circunstancias y son miles de ellas, lamentablemente. Si esas personas por falta de conocimiento, por falta de acceso no acceden a la salud, tenemos un segundo problema. Si esas personas no acceden a los libros, a la literatura, a la música de calidad, naturalmente no va a tener como potencialidad un nivel cultural de base que después te permita entender y comprender textos, obras, muestras fotográficas, muestras plásticas. Entonces, digamos, la educación, la cultura y el trabajo tienen cada vez más que ver con construir políticas sociales integrales y coordinadas. Y acá es un desafío que tiene el Uruguay. Si es capaz de poder coordinar todas estas políticas para construir una sociedad de mayor igualdad. Y acá, perdónenme, pero o se le saca a los que más tienen para construir estas políticas que son de vivienda, son de salud, son de seguridad, son de bienestar social, ordenamiento, o no va a haber resolución para este problema. Porque ¿cómo resuelve este problema el neoliberalismo? Como dice el Papa Francisco, dejando a millones de seres humanos al costado del camino. Él los llama los descartados, pero acá también están los descartados. Conviven con nosotros en la sociedad más igualitaria de América Latina. Pero eso nos debería conformar. O si leemos que la mayor parte del rezago están en los quintiles 1 y 2, ¿no nos debería romper el alma? Porque obviamente que los trabajadores, o la mayor parte de los trabajadores, no estamos en ese quintil. Estamos en el 3, estamos en otro, ¿no? Pero los que están en los quintiles más bajos de la sociedad, ¿no nos tienen que partir el alma? Que muchos sí son hijos de trabajadores, como dijo él, de supermercadismo, de trabajadores afrales, o de trabajadores que tienen... Pero la mayoría son personas que no han accedido al empleo, que su circunstancia de vida ha sido vinculada a peripecias que si uno lee los expedientes le da ganas de llorar. Vos lees los que están internados hoy en el INISA y lees el expediente y te preguntas, ¿por qué esperamos otra cosa de este niño? ¿Qué otro resultado podía haber? ¿Por qué esperamos otra cosa? A mí no me sorprende que algo pase, me sorprende que la sociedad horrorizada diga, esperábamos otra cosa. ¿Y por qué? Fernando, esos desafíos que tú planteaste, y si les parece bien, lo vamos a hablar. No, algo que dijo él, los niveles de consumo del 60, comparado con lo que hoy él dijo sería un nivel de consumo aceptable, son muy diferentes. Bien. Y eso no lo queremos discutir, porque nos negamos a discutir que hay un cambio conceptual en la gente, en cierta medida para mi gusto regresivo, o sea, que nos esclaviza de cosas no tan necesarias, pero que vos no le podés decir a alguien no te compres ropa en tal tienda. Yo qué sé, el que lo hace, si lo haces, igual nadie te va a dar bola. O sea, el problema es cómo se encuentra en estas circunstancias un modelo que sea capaz de dar condiciones mínimas para que estas personas tengan igualdad de oportunidad de ingreso a la educación, a la salud, a la vivienda y a la cultura. Si no, vamos a seguir midiendo solo en términos económicos. Entonces, probablemente una familia esté por encima de la línea de la pobreza, pero no necesariamente tiene todas las herramientas para entrar en el mundo. Perfecto. Bien, vamos a hacer una pausa y ya venimos.